permiso para... Eh, Ok, ya, Ahora sí. empezamos. eh, Estoy grabando. Ahora, ok. Vamos entonces a darle la bienvenida nuevamente a la urbanista Joni Muriel Ramírez desde Inglaterra, desde el Reino Unido, y a la arquitecto Aurora Contreras, quien está conduciendo entrevista del día de hoy, lunes 20 de noviembre de 2023, conmemorando el Día Mundial del Urbanismo. Felicitamos a todos los urbanistas y como le comentaba a Joni, es que estamos haciendo estos ciclos para dar a conocer la carrera del urbanismo porque son unos profesionales muy afines a nosotros los arquitectos. De hecho, nosotros en la Universidad Central, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, podemos hacer un posgrado sobre urbanismo y siempre desde el principio, los primeros semestres, estudiamos el contexto, hacemos un análisis del contexto urbano, quizás pues no en la profundidad que lo hace un urbanista, pero siempre tomamos en cuenta a los vecinos que tenemos alrededor de nuestro proyecto. Es decir, nosotros no implantamos una edificación aislado, o sea, sin tomar en cuenta el contexto que lo rodea, los usos del terreno, la densidad de población, la vialidad, todos los flujos peatonales, vehiculares, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas también que le estaba comentando a nuestra invitada de la tarde de hoy, a Joni, es que antes de cerrar esta entrevista, pues invite a estos jóvenes que están egresando de bachiller para, o sea, como de alguna manera invitarlos o que ellos conozcan sobre qué versa la carrera de urbanismo para que cuando entren en las universidades tengan claro de qué se trata y tenerle, digamos, como algo que va en beneficio del país, porque en definitiva, un poco también lo que estaba conversando Joni, es que solo el urbanismo se aplica ciudades. Lo tocó también nuestro invitado del lunes pasado, este José Manuel Guzmán, es que también en las zonas rurales, en las partes de nuestras regiones, pues también hay que tomarlas en cuenta. No se pueden aislar de lo que es la planificación urbana. Bueno, entonces vamos a continuar, Aurora, adelante y bueno, después hacemos, digamos, el cierre con nuestra invitada de la tarde de hoy. Sí, mira, Joni, se nos cortó la comunicación cuando tú estabas hablando, como cerrando el tema del premio que recibiste. Un premio además que creo que es extremadamente importante y resaltante el hecho de ser beneficiaria o, eh, eh, adjudicataria de un premio en una sociedad donde hay más de 27.000 profesionales. O sea, eso es algo que hay que resaltar. Eso es un tremendo honor. Sí, Sí, la verdad que como dices, es un honor fue una experiencia que para mí fue sorprendente, ¿no? Porque en la categoría de los premios habían otros 5 urbanistas, todos con unas experiencias absolutamente increíbles, sumamente dedicados al urbanismo, que yo leía sus síntesis curriculares y yo decía, no hay manera de que yo gane esto, porque estas personas son impresionantes. Personas que manejan presupuestos de millones de libras, que trabajan en proyectos de regeneración urbana a gran escala, que trabajan en proyectos internacionales, y yo lo veía y decía, esto no, bueno, yo voy a las premiaciones porque me invitaron y voy a estar allí, pero yo no creo que gane. Y la gente que estaba presente en la noche de la premiación, todos se reían porque mi cara era de absoluto shock, Sorpresa. sorpresa. Yo estaba como,
¿qué? No, yo no tenía ni un discurso preparado, ni palabras de agradecimiento, porque yo estaba convencida de que no iba a ser yo. Pero la verdad es que la forma en la que me recibieron con brazos abiertos y describieron las razones por las cuales me estaban otorgando el premio, fue de verdad ponerlo como en el contexto y decir, oh, bueno, sí, la verdad es que sí he hecho todo esto, ¿no? Sí. eh, que de verdad nos pone a pensar que la forma, volviendo otra vez un poco al tema de la universidad y la formación universitaria, es el hecho de que nos enseñan tanto a ser consistentes y a buscar la excelencia y hacer y hacerlo bien, que queda con nosotros. Hagamos lo que hagamos, en cualquier ámbito de nuestra vida está allí presente ese chip de vamos a tenerlo que hacerlo bien y vamos a hacerlo excelente y vamos a establecer un objetivo y vamos a lograrlo. Y eso es todo viene por nuestra formación universitaria en Venezuela. Así es. Y nuevamente, cuando recibí el premio, fue parte de mi agradecimiento, fue otra vez a la universidad, porque para mí la universidad fue fundamental. Y quizás Así para otras es. personas en sus vidas haya sido a nivel de la maestría, pero para mí la Universidad Simón Bolívar y mis estudios de pregrado de urbanismo me cambiaron la vida. Tú te graduaste en el 2010, 2010, 2008. 2010, sí, 2010, 2010. claro. Todavía había una institucionalidad muy fuerte, que ahorita está bastante menoscabada, que la tenemos que Sí, rescatar. Eso es sí, y rescatable. tocando el tema que dice Roberto sobre justamente la universidad y el inspirar a otros a estudiar urbanismo, hoy en día en Venezuela es fundamental, no solo en Venezuela, a nivel global es fundamental. Así es. Estamos pasando por un proceso muy fuerte de cambio climático, en donde tenemos que empezar a tomar en cuenta no solo nuestras necesidades humanas, sino nuestro impacto en el medio ambiente y cómo podemos construir ciudades muchísimo más amables y balanceadas para todos. Y todos incluye plantas, animales, todo, ¿no? Es Insectos todo es porque somos parte del mismo de un planeta y ecosistema, tenemos que exactamente. aprender exacto cómo todos nos relacionamos unos con otros. ¿Y es complejo? Sí, pero eso es parte de lo que es fascinante sobre el urbanismo, que es ver las cosas desde lejos, entender cómo todas esas piezas calzan juntas y luego decir, ok, vamos a buscar cómo resolver esto, pero entendiendo la visión más macro para poder ir a lo micro. Y para mí, la forma en la que llegué a urbanismo fue absolutamente sorpresiva. Yo quería estudiar arquitectura. Yo no sabía que urbanismo existía. Me enteré estando en la universidad, porque había Haciendo empezado. el básico, ¿no? Exacto, haciendo el ciclo básico, que es conjunto entre arquitectura Ujú. y urbanismo, y descubrí urbanismo y dije, ah, no, espera, mi llamado siempre ha sido urbanismo, porque a mí siempre me ha gustado las relaciones sociales y más cómo se integra eso en el día a día y cómo sostiene una expresión física. Entonces yo decía, no, es que el urbanismo es lo mío. Y cuando empecé a ver más materias de urbanismo, me convencí. Dije, no, siempre me ha gustado la arquitectura y seguiré de alguna u otra forma tangencial a ella, pero lo mío es urbanismo. Y como decía Roberto, no es solamente sobre eh, construir ciudad o una maqueta bonita o pensar cómo tres edificios van juntos unos con otros, es mucho más de pensar cuál es la visión que queremos lograr, cuál es el ambiente que queremos construir, ese futuro conjunto que queremos construir, cuáles son los pasos que podemos seguir para llegar a él y ir partiendo eso en pequeñas actividades que podamos lograr, ¿no? Y es increíble ver que algo tan complejo como es la ciudad donde todos vivimos, donde todos tenemos una forma de dar nuestro grano de arena, se convierte en algo que podemos manejar o entender un poco más y decir,
ok, quizás debemos mejorar esta quebrada o esto peatonal o esta zona es a través de un parque o es a través de un edificio que responda a las necesidades de ambos espacios o es a través de la manera en la que no respondemos necesariamente físicamente a algo, sino qué políticas y qué programas podemos hacer para ayudar a otras personas a lograr sus objetivos, ¿no? Y todo eso es urbanismo. Y por eso, en Así es. parte, yo invito a todos los jóvenes que piensen un poco en qué actividades hacen en el día a día. De seguro, un urbanista tiene algo que ver con eso. Absolutamente. Mira, Joni, y aquí yo, entre las cosas que resalté de tu currículum, acabas de hablar precisamente sobre eso, sobre las políticas de sostenibilidad y congruencia con las propuestas. O sea, lo tienes con esas palabras en inglés, que ha sido parte de tu experiencia, que has tenido que participar en equipos o participar en la elaboración, en la elaboración de políticas públicas donde se incluye el tema de la sostenibilidad y Ujú. precisamente la congruencia de las propuestas que se hacen, que un poco tú lo has venido desarrollando como tu experiencia general, pero háblanos un poquito de eso en particular. Pues acá hay una metodología que se llama, es una evaluación de sustentabilidad que cada plan local, por reglamento, por legislación, debe cumplir. Y es evaluando todos los distintos escenarios propuestos por el plan a nivel de cómo impacta la variable ambiental, la variable social y la variable económica. Y todo eso está compuesto por diferentes elementos, ¿no? Bien sea el medio físico o la infraestructura o la organización social del lugar, cuántos grupos, asociaciones vecinales hay, o cuántos parques y ambulatorios u hospitales hay en el lugar, o qué tipo de equipamientos hay, cuántas hectáreas de terrenos agrícolas, por ejemplo, o de parques hay disponibles. Se puede llegar a un nivel de detalle que depende de la autoridad local y de sus recursos también, ¿no? Porque incluso podrían llegar a nivel de enviar a ecólogos a hacer Evaluaciones. evaluaciones específicas de especies en peligro y hacer un registro detallado de en esta sección de la quebrada, por ejemplo, hay cierto tipo de anfibios que no están en peligro de extinción a nivel nacional. No podemos, tenemos que buscar la manera de que todo ese ambiente y su ecosistema se mantenga. La propuesta del plan local está acorde a eso y busca lograr eso, sí o no. Y entonces se hace una escala de puntuaciones que luego hay que demostrar cuál de todas esas alternativas es la que tiene menor impacto negativo en general a nivel de sustentabilidad. Y si se toma una decisión de decir, no, por ejemplo, esta asignación de vamos a desarrollar cierto terreno para usos residenciales, eh, pudo haber tenido unos elementos muy importantes a nivel ambiental o a nivel histórico de preservación de patrimonio, pero la alcaldía sigue diciendo, no, no, igualito queremos desarrollar este terreno, debe demostrar a través de este análisis de sustentabilidad por qué no hay una mejor alternativa. Entonces lo pone muy en blanco y negro, en cierto nivel, en escala de verde, rojo y amarillo, de cómo se toma la decisión y por qué esa alternativa es la más sostenible. Entonces es un enfoque muy, eh, no lo he visto en otros lugares aplicado de esa misma manera, porque se hace a nivel del plan local, es decir, se Ujú. hace para todas y cada una de las políticas públicas. Y evidentemente eso significa que los planes locales se toman años en discusiones Sí, antes de su
de su aprobación, ¿no? Que quizás eso es otra discusión de cómo funciona o no funciona el sistema de planificación en estos momentos en Inglaterra, de qué tan rápido se adoptan planes, ¿no? Pero, por supuesto, no es en el mismo nivel que quizás en Venezuela, donde todavía tenemos ordenanzas de los años 80. Sí. Pero sí se está tomando muchísimo tiempo últimamente y quizás es parte de eso, es parte de la complejidad de la evaluación final. Sí, yo me metí un poquito a entender un poco cómo está dividida Londres y los sitios donde tú has trabajado, que tú has trabajado fuera de la ciudad, del área metropolitana de la ciudad y has trabajado mucho dentro del área metropolitana, incluso en algunos lugares que se podrían considerar históricos. Y hay una ciudad específica que metí en la página de ellos, donde dice, y lo voy a leer textualmente en inglés y hago la traducción: planning regulations can make building redevelopment a more complex process due to more regulations and constraints applying to such areas, que es un poco lo que tú estás diciendo ahorita, que las regulaciones de planificación puede hacer el proceso de los proyectos de desarrollo urbano, de edificaciones o de zonas, un proceso complejo debido a la cantidad de regulaciones y restricciones que se tienen que cumplir. Y eso me parece a mí que es grandioso, es muy bueno, es positivo, porque eso refleja lo que ya hemos conversado un poco del tema del respeto por el patrimonio, y ahorita estás reafirmando el respeto por la sostenibilidad y la calidad ambiental, yo creo que eso tiene que ser una determinante obligatoria hoy en día en la planificación. O sea, tenemos que ser conscientes de que nosotros nos vamos a ir y vienen generaciones que también tienen derecho a disfrutar del ambiente en calidades iguales o mejores de las que nosotros la conseguimos. Y eso para mí es determinante. Eso lo quise aclarar un poquito con lo que tú estabas diciendo ahorita, porque creo que va en sintonía con eso que tú dijiste. Y yo creo que o sea, yo creo que podemos como cerrar o terminar la envolvente de la entrevista. Tú tienes también en tu currículum, en tu resumen, que tú, bueno, eres responsable, has hablado de ello, sobre el contacto con el público, con los desarrolladores o promotores y con los agentes, que me imagino que son los agentes tanto gubernamentales como de instituciones que prestan servicio o que participan en el proceso de planificación y diseño urbano, este, para mejorar el proceso de planificación de los boroughs, o sea, de las alcaldías o municipalidades. La coordinación de servicios, promoción de reuniones entre residentes, agentes, y tienes algo aquí que yo resalté, que es Design Review Panels, not plans, panels, que panels son como las comisiones que discuten. Entonces, Sí. eso me parece interesantísimo. Yo viví en los Estados Unidos muchos años y viví en una pequeña ciudad que se llama Bay Harbor Islands, en el norte de Miami Beach, y casi todas las ciudades de esa zona, tú tienes que presentarle los proyectos a la comunidad, aunque sea para la caseta del perro que vas a poner en el parque. Y aquí entonces nosotros nos encontramos con sorpresas de cambios de zonificación y de proyectos que no tienen nada que ver con la escala y con el entorno donde se está tratando de implantar. Entonces, cuando tú tienes la potestad de evaluar e intervenir en el equipo de gente que conforma esos paneles para poder tener una discusión profesional y vamos a decir que responsable con el resultado que se va a emitir. Háblanos un poquito de eso. Sí, bueno, acá el sistema de planificación tiene un requisito, la legislación nacional impone un requisito de consulta pública Ajá. para cada nivel de planificación. Desde el nivel nacional siempre se hace, cada vez que van a haber revisiones, siempre se hacen unas consultas públicas abiertas para cualquier miembro del público puede opinar sobre las propuestas. A nivel del plan local también hay
participación pública y es parte de la evaluación antes de la adopción del plan, en la que se hace la evaluación acá para adoptar planes o sí, aceptar planes son que debe cumplir con el procedimiento establecido en la ley y que debe haber estudiado las alternativas, como hablamos ahorita de los Sustainability Appraisals, y debe haber sido discutido, presentado y ajustado hasta cierto nivel a los comentarios recibidos por las personas. Y a nivel más micro, cada aplicación que se recibe en la alcaldía para cualquier tipo de desarrollo debe ser consultada por un mínimo de 21 días con la comunidad. Se define, normalmente son los vecinos inmediatos y dependiendo de la escala del proyecto, pues se hace un área de influencia un poco más grande. En lugares en donde hay áreas de preservación histórica, hay un requisito adicional de consulta en donde hay que poner una publicación física en la puerta del edificio anunciando que hay una aplicación y con la descripción claramente de qué es y cómo hacer su comentario. Entonces, en ese aspecto, la consulta pública en Inglaterra está absolutamente regulada y siempre se promueve. Los Design Review Panels son organizaciones voluntarias que puede establecer cada alcaldía para poder dar una idea de cómo va a desarrollarse un proyecto, y los paneles están compuestos por distintos profesionales del gremio, ¿no? Arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros estructurales, urbanistas, artistas, dependiendo del lugar, ¿no? Especialistas en patrimonio, dependiendo del contexto y del proyecto, pues está compuesto por ciertas personas. Y estas personas dan su opinión sobre el proyecto y cómo mejorarlo y cómo cambiarlo. Entonces, sí, hay mucho de participación a distintos niveles en urbanismo en Inglaterra, que para bien o para mal, porque muchas veces es evidentemente el vecino que no quiere desarrollo y que retrasa todo el proceso, pero al mismo tiempo es una forma de dar voces y de obtener ideas que normalmente un desarrollador o una persona privada que no conozca el contexto podía no haber No obtenido tomar esa en cuenta, información. exacto, no tomarlo en Ujú, cuenta. Pero entonces exacto. ahí, por ejemplo, en Venezuela tenemos dentro de la legislación está metida la participación vecinal ciudadana como Ujú. una determinante, y resulta que a la hora de la toma de decisiones no es vinculante la participación. Ah, Entonces, sí. esto es de verdad que es una comiquita, ¿no? Es un ejercicio donde nosotros tenemos que empoderarnos y llegar al punto donde tiene que ser determinante la participación ciudadana, porque es como el elemento también regulador de los abusos que se pueden cometer desde el punto de vista no tanto de planificación, sino ya cuando el proyecto está en proceso de. Mira, me Ujú. encanta tu currículum, me encanta tu experiencia, de verdad. Me parece y además me encanta que estás representando a Venezuela en el exterior profesionalmente, y nos estás poniendo en un lugar en un pedestal muy alto. Sí, mira, Solo porque reflejo. Ujú. ¿Ah? se nos está agotando el tiempo nuevamente. Yo, Efectivamente, hay que felicitar sin duda a Joni, brillante, una joven con mucho futuro, pero antes de cerrar, yo tenía dos punticos que plantearle a Joni. Con respecto, el primero es ese premio que tú recibiste del Real Instituto de Urbanismo, que fue por los 10 primeros años de tu carrera. Me imagino que hay otros premios también para etapas posteriores, ¿es correcto? No, lamentablemente solo hay para profesionales en sus primeros años de carrera. La única forma de obtener un premio luego de eso es si uno hace una contribución excepcional a la profesión
que le otorgan otro nivel adicional al gremio. Pero sí es algo que he discutido varias veces con los comités locales, porque también pienso que debe haber para posteriores, para más niveles de Claro, experiencias, porque claro, evidentemente uno va aprendiendo, ¿no? claro, No, y uno sigue claro, de larga trabajando y trayectoria. necesita el estímulo. Absolutamente, sí, Ajá. sí, exacto. Claro. Y estamos seguros que ese premio te lo vas a ganar tú, Joni, no lo dudes. Varios, Mira, varios, varios. otra Gracias, cosa, gracias. bueno, fíjate tú, fuera de cámara, antes que tú te conectaras, Aurora, estábamos hablando sobre la adaptación que ha tenido esta Joni allá en Inglaterra, porque no es una cultura fácil para nosotros los venezolanos, que somos, bueno, muy espontáneos, muy alegres, etcétera, pero fíjate tu sorpresa que me dice que, bueno, que el inglés, que los ingleses la han recibido con los brazos abiertos, se ha adaptado de lo mejor y además que no solo eso, sino que tienes en una hija pues nacida en Inglaterra, ¿verdad? O sea, es Sí. parte ahora de tu alegría en la Gran Bretaña, que me imagino que tus familiares aquí, pues en Venezuela, estarán muy felices y contentos. Sí, absolutamente. Yo tengo ya mi pedacito de corazón inglés, adoptado y nacido también, el que yo adopté y la que tengo ahora, pero sí, es exactamente eso y por supuesto, sí, mis padres que siguen en Venezuela, pues ellos están sumamente felices, orgullosos de todo lo que hemos logrado. Nosotros llevamos, mi esposo y yo también, mi esposo es venezolano y nosotros llevamos ya 11 años en Inglaterra y la verdad es que hemos logrado mucho en muy poco tiempo. Pensamos nosotros que ha sido toda una experiencia, ¿no? Ha sido de no parar, pero muy, muy satisfactoria y los ingleses nos han abierto las puertas, no solo profesionalmente, sino a nivel familiar. Nosotros tenemos amigos ingleses que nos han invitado a sus casas, a compartir con sus familias y a conocer más de ellos mismos. Son, a pesar de que al inicio uno piensa que son fríos y distantes, cuando se dan cuenta que pueden confiar en una persona, son personas muy, muy abiertas y muy cálidas, con las que siempre se puede confiar. De verdad que nos han recibido como parte de ellos y han adaptado también, les gusta comer arepas y les gusta escuchar música latina y de verdad que son muy abiertos. ¿Y les has dado vallacas? Qué bueno, Probaron allá casi hace unos par de años. qué Está bueno, qué bien. bueno. Ok, bueno, Aurora, ¿tienes algo más que agregar? No, yo creo que la entrevista, la verdad que transcurrió muy fluida, además, Honey tiene un currículum muy interesante, una experiencia, más que un currículum, tiene una experiencia muy interesante, que ojalá pudiéramos conseguir la manera de compartir estas experiencias que estamos oyendo de muchachos que están fuera, jóvenes, graduados posterior, después que nosotros, una generación distinta, una generación echada para adelante, una generación exitosa y que de alguna manera, si estando ausente, deberíamos hacerlos partícipes de ayudar a formar, quizás con una charla semestral o con algún evento que eventualmente nosotros podamos organizar. Ya te tenemos en la Eso es lista. correcto. Eso es No, correcto. Yo creo que encantada. eso es muy importante. Eso es muy importante, Joni, a pesar de que estés Sí. lejos, mantener el contacto, porque además tenemos la ventaja de estas herramientas tecnológicas que tenemos a través de Internet, de poder estar presentes, no solo a el punto de vista académico, que puedas ayudar a los colegas que están egresando de la Simón Bolívar y de la UCLA con tus conocimientos en el exterior, sino también aportar incluso para la planificación de nuestras ciudades, de nuestras poblaciones aquí en Venezuela, que sin duda necesitan de todo el conocimiento de ustedes como Sí, de la urbanistas. experiencia que están adquiriendo afuera, sí. No, Claro, absolutamente, sí, claro. sí, no. Entonces, es bueno que nos mantengamos en contacto.
Bueno, Sí, ¿tienes algo más Queda, que agregar? encantada. quedan 2 minutos, no, queda 1 minuto 40, entonces vamos a Bueno, aprovechar para despedirnos como debe ser. Roberto, Bueno, muchísimas gracias entonces a ustedes, a nuestra invitada de lujo de la tarde de hoy, Joni Muriel Ramírez, desde el Reino Unido, a ti, Aurora, que te graduaste en esta entrevista, realmente muy bien conducida, y los invitamos para el próximo lunes 27, que cerraremos con broche de oro con la urbanista Zulma Bolívar. Bueno, muchísimas gracias y bueno, que pasen un feliz día. muchísimas gracias, Joni. ¿Quieres decir algo? No No, puedo. muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Es un placer conocerlos, hablar sobre la experiencia y a la orden para cualquier otra charla, pues encantada de poder compartir un poco más. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas Hasta luego. Chao, gracias.